Una vez que hemos analizado las modificaciones y las suspensiones del contrato, nos queda saber en qué consiste la extinción de un contrato de trabajo o por qué causas, motivos, circunstancias, razones se puede extinguir o, lo que es lo mismo, dar por finalizado el contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo no es otra cosa que un acto a través del cual se da por finalizada la relación laboral, de forma que las dos partes, tanto empresario como trabajador, se quedan liberadas de sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador no tiene que prestar servicio y que el empresario no tiene que pagarle el salario. ¿Cuáles son las causas que pueden dar lugar a una extinción del contrato de trabajo? Pueden ser por voluntad conjunta de las dos partes, es decir, que lo hayan decidido tanto empresario como trabajador de manera conjunta poner fin a la relación laboral. Causas que pueden afectar al trabajador, es decir, que en este caso el propio trabajador haya decidido poner fin, como puede ser el propio fallecimiento, la incapacidad o la jubilación. Por causas que pueden afectar, en este caso, a la empresa, dependerá de si el empresario es una persona física o es una persona jurídica y normalmente nos estamos refiriendo a fallecimiento, jubilación, incapacidad, así como la extinción de la personalidad jurídica de la empresa. Se puede deber también a la voluntad del propio trabajador. Este es libre para poder poner fin a su contrato de trabajo y normalmente puede deberse, en este caso, a una causa justificada o a sin causa justificada. Lo vamos a ver posteriormente. Y por último, por voluntad, la extinción del contrato se puede deber por voluntad de la propia empresa, que entonces estaríamos hablando del despido. Y vamos a analizar a lo largo de este tema el despido objetivo, el despido disciplinario y el despido colectivo, conocido como el ERE, Expediente de Regulación de Empleo. Hemos analizado las distintas causas que pueden dar lugar a la extinción del contrato de trabajo y una de las que hemos analizado es la extinción por voluntad del trabajador. Hemos dicho que en este caso es porque el trabajador decide poner fin a su contrato. ¿Por qué motivo? Puedes tener una causa justificada. En este caso, los trabajadores decidimos poner fin a nuestro contrato, cobramos la indemnización que nos corresponda en los casos que corresponda, cuando hay, lo acabamos de estudiar, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, cuando hay un traslado por parte del empresario o un incumplimiento, porque el empresario no puede garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. En este último caso sí que es cierto que habría que acudir al juzgado y en el caso de que ganemos la demanda, pues se nos dará una indemnización de 33 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades, que esto es lo que se conoce como el despido improcedente, ¿vale? Pero otra de las causas por las que un trabajador puede poner fin a la relación laboral es porque no haya ningún tipo de causa, es decir, porque presenta su dimisión. ¿Esto qué quiere decir? Que preavisa al empresario de que no quiere continuar en la empresa. Dimisión implica un preaviso o bien, por el contrario, abandona. El abandono de su puesto de trabajo implica que no hay una comunicación previa. Cuidado con esto, ¿vale? Lo normal es que si tú no quieres continuar en esa empresa, presentes tu dimisión y por lo tanto preavises, como marca el Estatuto de los Trabajadores, con 15 días de antelación. Si no lo haces, incumples el contrato, ¿vale? Porque siempre aparece un periodo de preaviso. Y entonces se consideraría, en este caso, que no has dimitido, sino que has abandonado tu puesto de trabajo y te puede acarrear problemas. Problemas que en este caso implicarían que el empresario podría pedirte una indemnización por los daños y los perjuicios ocasionados. Aparte de que en el caso de que tú no preavises y abandones tu puesto de trabajo, ese periodo de preaviso se te puede descontar del finiquito que te tiene que entregar ese trabajador. Y la última de las causas, y que vamos a analizar ahora detenidamente, es la extinción de ese contrato por voluntad de la empresa, y aquí vamos a analizar los distintos tipos de despido que puede llevar a cabo un empresario. Vamos a analizar ahora cuando la empresa decide poner fin a la relación laboral, es decir, la extinción de los contratos por voluntad de la empresa, donde hemos dicho que puede llevar a cabo el despido objetivo, el despido disciplinario o el despido colectivo, lo que se conoce como el ERE, Expediente de Regulación de Empleo, ¿vale? Cuando la empresa decide llevar a cabo uno de estos tres despidos, en muchas ocasiones los trabajadores no están de acuerdo y van a recurrir a los juzgados, ¿vale? La calificación que puede dar el juzgado de estos tres tipos de despido
Puede ser que considere que ese despido que ha llevado a cabo el empresario sea nulo, improcedente o procedente. Vamos a analizar el primero de ellos. El primero de ellos es el denominado despido objetivo, aquel que va a realizar el empresario, pero siempre basándose en unas causas que están establecidas por ley. ¿Qué causas son esas? Pues la primera de ellas, y que puede ser causa de despido objetivo, es la ineptitud sobrevenida del trabajador, ¿vale? No puede ser con anterioridad al inicio de la relación laboral, sino que tiene que ser con posterioridad al inicio de la relación laboral. Un ejemplo que aparece ahí, si yo contrato a un trabajador, en este caso, que tiene carnet de conducir y posteriormente sufre un accidente o sufre o tiene un problema y le retiran el carnet, pues lógicamente esa ineptitud me viene con posterioridad. Otra de las causas, la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas del puesto. En este caso, se establece que en un momento determinado, cuando cambie la maquinaria en una empresa y resulta que le van a dar formación a ese trabajador para que pueda llevar a cabo todo este tipo de trabajos, aun dándole la formación necesaria y el tiempo necesario para adaptarse, ven que no consigue esa adaptación, esta podría ser una causa de despido objetivo. Por causas organizativas, productivas, técnicas, económicas, en este caso también se puede despedir a ese trabajador. La falta de asistencia al trabajo debido a accidentes y enfermedades profesionales, fijaos que aquí está contemplada, que aunque sean justificadas, siempre que está por debajo de 20 días y sean en 2 meses consecutivos el 20% o en 4 meses no consecutivos el 25%, este tipo de causas ya está modificada, ¿de acuerdo? Se ha modificado en el año anterior, en el año 2019, en noviembre concretamente, y ya no se puede despedir, en este caso a los trabajadores, por faltas de asistencia al trabajo debido a accidentes o enfermedades profesionales de manera justificada. Acordaros que lo dije en varias ocasiones. ¿Cuáles son los requisitos que se exige en cuanto a la forma para que el empresario pueda despedir de manera objetiva a este trabajador? Pues en primer lugar se tiene que entregar una carta de despido. En esa carta tienen que aparecer claramente identificadas las causas que motivan el despido de ese trabajador y la fecha desde la cual va a ser efectivo ese despido. Desde la entrega de la carta hasta la fecha del despido efectivo tienen que transcurrir como mínimo 15 días, que es el periodo de preaviso obligatorio que se exige por ley. Otro de los requisitos que se exige en cuanto a la forma para el despido objetivo es que se tiene que pagar a ese trabajador una indemnización correspondiente a 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Y además se le tiene que conceder a este trabajador o a estos trabajadores una licencia retribuida, es decir, que se puedan ausentar de su puesto de trabajo durante 6 horas a la semana para la búsqueda de empleo, ¿vale? Si no estuviéramos conformes con la decisión empresarial, es decir, con ese despido que se nos hace, pues entonces podemos impugnar la decisión del empresario ante el juzgado, ¿vale? Nos iríamos al juzgado de lo social. Interponemos una demanda que posteriormente la vamos a analizar y una vez que hemos interpuesto la demanda y se ha celebrado juicio, el juez va a calificar el despido en esa sentencia atendiendo a, pues 3 tipos distintos. Puede decidir que el despido sea nulo, improcedente o procedente. Vamos a analizar qué implicaría que el despido sea nulo. El despido es nulo cuando el juez considera que la empresa ha incumplido con los derechos fundamentales y las libertades públicas del trabajador, o bien en este caso no ha respetado los derechos de los trabajadores especialmente sensibles, como pueden ser menores, víctimas de violencia de género, maternidad, paternidad, asimilados, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos? Es decir, ¿qué consecuencias tiene que un juez declare ese despido que ha hecho el empresario nulo? Pues en primer lugar, que tiene que reingresar a ese trabajador en su puesto de trabajo y en segundo lugar, y no menos importante, es que tiene que pagarle lo que se conoce como los salarios de tramitación, es decir, aquellos que le debería haber pagado desde la fecha en la que lo despidió hasta que se dictó su sentencia, ¿vale? Y por lo tanto reingresarlo nuevamente a su puesto de trabajo.
En el caso de que el trabajador haya recibido la indemnización, lo que hace el empresario es o bien le solicita la devolución de la indemnización o bien, como tiene que compensarle los salarios de tramitación, pues lo que hace es la diferencia es la que le ingresa para que no tenga que devolver esa indemnización. Eso en cuanto al despido nulo. Cuando el juez declara que el despido ha sido improcedente, es porque se han dado dos circunstancias. En la primera, que la empresa no ha demostrado las causas del despido. Y segundo, cuando no se han cumplido los requisitos de forma. Por ejemplo, no se ha entregado la carta de despido, no se han consignado las causas del despido, no se ha dicho la fecha en la que el despido se producía, etc. ¿Cuáles son los efectos para el trabajador? Pues en primer lugar, que el empresario, se le da la opción al empresario, tiene que decidir entre readmitir al trabajador, con lo cual, si lo readmite, sus efectos van a ser los mismos que en el caso del despido nulo, tendrá que abonarle los salarios de tramitación, o bien el empresario puede optar por la extinción del contrato, es decir, dar por finalizada la relación laboral, pero a cambio tendrá que pagarle a ese trabajador una indemnización que consiste en 33 días de salario por año trabajado durante un máximo de 24 mensualidades, ¿vale? Eso sería el pago de los salarios de tramitación y el derecho a recibir por parte del trabajador una prestación por desempleo siempre y cuando cumpla los requisitos necesarios para poder solicitar esa prestación por desempleo, ¿vale? Y en el caso de que el juez declare el despido como procedente, es porque pues, el empresario ha demostrado claramente que las causas del despido están perfectamente ajustadas a lo que dice la ley y los efectos para el trabajador pues, van a ser que el contrato queda extinguido, que el trabajador se va a quedar con la indemnización que ya le había, en este caso, abonado o indicado el empresario en la carta de despido y si cumple los requisitos que marca la ley podrá solicitar la prestación por desempleo. Vamos a analizar ahora otra de las fórmulas de despido que puede utilizar el empresario, que es lo que se conoce como el despido disciplinario. En el caso del despido disciplinario se produce o se lleva a cabo por parte del empresario cuando el trabajador pues incumple de manera grave y reiterada determinado tipo de normas que están establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y también en los convenios colectivos. ¿Cuáles son las causas más habituales para llevar a cabo este despido disciplinario? Las causas más habituales que están establecidas tanto en los convenios como en el estatuto para proceder al despido disciplinario serían pues, las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o de puntualidad en el trabajo, la indisciplina o la desobediencia, las ofensas verbales o físicas, la transgresión de la buena fe contractual o el abuso de confianza que le ha dado el empresario, la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo, la embriaguez o la toxicomanía habitual, el acoso por razones raciales, de religión, de edad, de sexualidad, etc. ¿Cuál sería la forma adecuada para poder llevar a cabo el despido disciplinario? Pues en primer lugar, habrá que entregar la carta de despido, ¿de acuerdo? En el que se le indique cuáles han sido las causas. Sí que es cierto que en el despido disciplinario no es obligatorio el preaviso de 15 días, ni la entrega de una indemnización, ni tampoco de una licencia de 6 horas, como en el caso del despido objetivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso ya hay una sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma corrigió, declarando en este caso el despido como procedente, ¿vale? Cuidado con este tipo de situaciones porque sí que es cierto que hay situaciones en las que hacen un despido disciplinario, pero realmente no es un despido disciplinario en sí, con lo cual hay que analizar bien la carta de despido que nos entregan y comprobar realmente que esas causas que nos indican alegando el despido disciplinario, pues realmente están perfectamente justificadas. En el caso de que hayamos decidido, bueno, pues hacer como en el caso del despido objetivo, no estamos de acuerdo con ese despido disciplinario que ha llevado a cabo el empresario, podemos impugnarlo ante el juzgado de lo social y él decidirá si el despido es nulo, si es improcedente o si es procedente, ¿vale? En el caso de que sea procedente, aunque no se entregue la indemnización, sí se podrá cobrar posteriormente una prestación por desempleo siempre y cuando se cumplan los requisitos que marca la ley.
Y otro de los despidos que puede utilizar el empresario para poner fin a la relación laboral es el despido colectivo, lo que se conoce comúnmente como el expediente de regulación de empleo. En este caso, la extinción del contrato está fundada o está basada en causas organizativas, productivas, técnicas y económicas cuando en un periodo de 90 días, en este caso, afecta a un número de trabajadores determinado. Si os dais cuenta, ya aparecen, bueno, pues a cuántos trabajadores tiene que afectar dependiendo del número que haya dentro de la empresa. No hace falta que nos lo sepamos. Simplemente que sepamos que se inicia un periodo de consultas, que en dicho periodo se crea una comisión negociadora, que en este caso tratará con la empresa las causas que han generado este despido y que va a intentar reducir sus efectos. La indemnización para los trabajadores afectados por el despido colectivo será de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Y vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre el ERTE, que además es muy actual hoy en día, sobre todo por la época en la que estamos viviendo del COVID-19, en el que la mayoría de las empresas se han acogido a lo que son los ERTEs, que son los expedientes de regulación temporales de empleo, debido a la inactividad que hay en muchas de las empresas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo las causas organizativas, productivas, técnicas y económicas pueden depender de la viabilidad de una empresa y debido a ellas y sobre todo para garantizar la continuidad, pues la empresa en muchas ocasiones puede suspender los contratos o reducir de manera temporal la jornada de los mismos. Y esto es lo que se conoce como el ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Empleo. La suspensión se tiene que producir siempre que haya un cese de la prestación laboral, ¿vale? Durante un periodo de tiempo, como el caso de la situación actual de pandemia, donde muchas empresas, debido al estado de alarma en el que estamos, pues han tenido que cerrar, siempre que no sean servicios esenciales, y la reducción se producirá siempre que la jornada se vea minorada entre un 10 y un 70% de su jornada laboral. Para llevar a cabo un ERTE se va a establecer previamente un plazo de consulta de 15 días. Durante ese periodo no se generará derecho a indemnización, pero sí a cobrar las prestaciones por desempleo en la proporción en la que se haya llevado a cabo la reducción de la jornada laboral. Durante el tiempo que dura el ERTE, se deberá mantener el 100% de la cotización del trabajador a la Seguridad Social, es decir, que el trabajador va a seguir estando en una situación de alta en la Seguridad Social porque el empresario tiene que pagar la Seguridad Social, pero no va a pagar el salario. ¿Por qué? Porque el salario en este caso recibe una prestación por desempleo por parte del Servicio Estatal para el Empleo. En este periodo no se pueden llevar a cabo horas extras, salvo las de fuerza mayor. Se debe promover el desarrollo de acciones formativas para aumentar de esa forma tanto la polivalencia como la empleabilidad de los propios trabajadores afectados. Frente al ERTE que hemos nombrado, tenemos el ERE o el Expediente de Regulación de Empleo, que como hemos analizado en el anterior apartado, no es más que un despido colectivo de trabajadores de una misma empresa. Si una empresa decide hacer un ERE a sus trabajadores, estos pueden solicitar la prestación por desempleo, también tienen derecho a la indemnización de 20 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades, pueden participar en los planes, en este caso de recolocación, con una agencia externa a la empresa que les va a dar orientación, formación, asesoramiento e intermediación laboral, pero sí que es cierto que en este caso no podrán impugnar la decisión del empresario del despido, es decir, no pueden recurrir a la vía judicial, a los juzgados, para, bueno, pues en este caso impugnar el despido. ¿Qué podemos hacer cuando nos despiden? Es decir, reclamación ante los despidos. Tanto los despidos como las modificaciones de los contratos, pues se pueden impugnar ante los juzgados, es decir, ante la justicia. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir? Muy sencillo. La ley dice que cuando un trabajador no está de acuerdo con el despido que le han hecho, dispone de un plazo de 20 días hábiles para presentar su impugnación. Pero, como sabéis y lo hemos estudiado en el primer trimestre, la importancia de la resolución extrajudicial de conflictos, pues antes de acudir a la vía judicial, el trabajador está obligado a presentar lo que se conoce como la papeleta de conciliación ante el SMAC, ¿vale? Servicio de Mediación, Conciliación y Arbitraje de las Comunidades Autónomas, ¿vale? Y esta resolución del SMAC, fijaos que hay una errata, pone SMCA y es SMAC, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, ¿vale? La resolución del SMAC
que normalmente suele resolver en 15 días, puede ser con avenencia, es decir, en este caso hay un acuerdo, o puede ser sin avenencia. Cuando es sin avenencia es porque en este caso no ha habido un acuerdo y no hay solución. Si se resuelve con avenencia, hay un acuerdo, está solucionado y ya no tendríamos que recurrir a la vía judicial. Si se resuelve en este caso sin avenencia, eso quiere decir que no está resuelto, con lo cual comienza de nuevo a contabilizarse esos 20 días que habíamos paralizado para interponer la papeleta ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, y en ese plazo que tenemos que continúa, podemos interponer la demanda ante el Juzgado de lo Social. La sentencia que dicte el juez pues, va a calificar ese despido como nulo, procedente o improcedente, con las consecuencias que esto va a conllevar, ¿vale? Eso en cuanto a que no estemos de acuerdo con el despido que nos hace el empresario. Y lo último que nos queda, y muy importante además, porque vamos a calcularlos, es ver un poco la carta de despido a la que ya hemos hecho referencia en el despido objetivo y en el despido disciplinario, donde esa carta de despido es el documento importante dentro de un procedimiento de finalización del contrato. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que comunicar por escrito. Hemos dicho que no hay un modelo oficial de carta de despido, pero sí que es cierto que debe contener unos puntos básicos. Es decir, en primer lugar, tienen que aparecer perfectamente expresadas las causas que ponen fin a ese contrato, es decir, que son las que justifican el despido por parte de la empresa. Y en segundo lugar, tiene que aparecer la fecha exacta en la que se produce la finalización de la relación laboral, ¿vale? Vuelvo a repetir, no hay un documento tipo de carta de despido. Sí que es cierto que tiene que ser formal en su redacción y cumplir con los requisitos que marca la ley, porque en el caso de que no cumpla y no reúna esos requisitos que marca la ley, probablemente el despido pueda ser calificado por el juez, si llegamos a un juzgado, como improcedente. Y por último, se ha de tener constancia además de que el trabajador ha recibido la carta de despido, ¿vale? Es decir, o bien se la tenemos que hacer llegar en persona, por burofax, por correo certificado, por una notificación ante notario, es decir, cualquier medio que permita en este caso que se quede justificado que a ese trabajador le ha llegado esa carta de despido. Y cuando un trabajador es despedido, o no tiene por qué ser despedido, sino que finaliza su contrato de trabajo, el empresario tiene que darle el finiquito, ¿vale? Es decir, ¿y qué es el finiquito? Pues es aquel documento que se va a entregar a ese trabajador junto con la carta de despido, o en el caso de que haya finalizado el contrato, no hay carta de despido, pero se le entrega al finalizar la relación laboral. Y en este documento va a aparecer lo que se conoce como la propuesta de liquidación de las cantidades adeudadas, es decir, las cantidades que el empresario le tiene que pagar al empresario a la fecha de finalización de la relación laboral. ¿Cuáles son las cantidades? Pues van a ser el salario del mes, las indemnizaciones en el caso de que le corresponda, la parte proporcional de las vacaciones, las pagas extras, en el caso de que no hayan sido prorrateadas, etcétera, ¿vale? Nosotros vamos, si os dais cuenta, yo he elaborado aquí en esta página, pues un resumen de cómo se calcula el finiquito. Hemos dicho que el finiquito puede contener indemnizaciones, con lo cual nosotros tenemos que saber calcular las indemnizaciones en el caso de que ese trabajador le corresponda. Es muy sencillo, yo voy a dar aquí la teoría, pero nosotros vamos a hacer ejercicios en clase sobre cómo calcular las indemnizaciones. Yo aquí os pongo la teoría, pero repito, cuando empecemos vamos a ir, una vez que terminemos la teoría, vamos a ir haciendo ejercicios prácticos para que todo el mundo sepa, primero, comprobar si a ese trabajador le corresponde la indemnización, ¿vale? Y en segundo lugar, cómo calcularla. Lo primero que hay que hacer para calcular una indemnización es comprobar la antigüedad del trabajador en la empresa. Nosotros vamos a pasar la antigüedad de ese trabajador a años, ¿vale? Y lo haremos en la práctica. En segundo lugar, tendremos que hallar el salario diario que cobra el trabajador y ese salario diario se calcula con el salario anual que cobra ese trabajador, incluyendo las 2 pagas extraordinarias y dividiéndolo entre 365 días. Y en tercer lugar, habrá que comprobar el número de días de indemnización que le corresponden dependiendo del tipo de modificación o de extinción del contrato. Acordaros, de todas formas, os he subido a Moodle, una tabla en la que aparece que cuando el despido es colectivo son 20 días de salario,
Cuando el despido es improcedente son 33 días de salario, etcétera, ¿vale? Es decir, esas serían las dos. O bien en el caso de los despidos acordados o las finalizaciones de contrato de interinidad o de formación y aprendizaje que no conllevan en este caso ningún tipo de indemnización, ¿vale? Una vez que hemos calculado esos 3 puntos, lo siguiente es calcular la indemnización, y la indemnización será el salario diario que hemos calculado por el número de días de indemnización que le corresponde y por el número de años que se ha trabajado, ¿vale? No os preocupéis, esa es la teoría, luego nosotros lo calcularemos. Y ahora, pues vemos cuáles son los pasos para calcular el finiquito, que esta es la teoría y son reglas de 3 lo que vamos a utilizar y la haremos posteriormente, ¿vale? Para calcular el finiquito es tan sencillo como calcular primero los días que le corresponden, en este caso a la fecha del despido, es decir, los días que ha trabajado y que le tiene que abonar el empresario a la fecha del despido o de la finalización de la relación laboral. Las pagas extraordinarias, en el caso de que no estén prorrateadas, las vacaciones no disfrutadas, en el caso de que no las haya podido disfrutar, acordaros que era la única excepción que permitía la ley de abonar las vacaciones siempre y cuando no se hayan podido disfrutar, bien por despido o bien por finalización de la relación laboral. Calcular la indemnización a la que hemos hecho referencia anteriormente, si se tiene derecho a ella, y el cálculo del finiquito, que es el último punto, que es tan sencillo como sumar cada uno de los puntos que hemos calculado anteriormente. Esta es la teoría, leerosla bien, mirároslas bien, las dudas que tengáis me las preguntáis, porque más adelante vamos a ir calculando los finiquitos.